Felipe, el evangelista. ¿Han oído de él? Hay mucho que se puede aprender de los grandes hombres y mujeres de la fe en la Biblia. Pero hay personas menos conocidas que valen la pena conocer también. Felipe es uno de ellos. Su vida provee un ejemplo para todos los creyentes de la importancia de llevar una vida que agrada a Dios y la importancia de compartir su fe con el mundo perdido. Ahora, la primera mención de este hombre se encuentra en Hechos capítulo 6. Cuando fue uno de los 7 diáconos originales. Fue elegido para ser diácono, aquí lo llamamos servidor, porque tenía una buena reputación. Era hombre sabio y lleno del Espíritu Santo, dice el texto en capítulo 6, versículo 5. Fue elegido para servir mesas. En otras palabras, fue un mesero, un conserje, estilo Justo. Sabía cómo trabajar en equipo y así alivió la carga de los apóstoles. La labor de Felipe ayudó al impacto de la palabra de Dios en muchas vidas. La segunda mención de este hombre la encontramos en Hechos capítulo 8. En este capítulo se menciona que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Muchos hermanos fueron muertos, otros encarcelados. Entre los que escaparon esta persecución estaban Felipe y su familia. Él y los suyos descendieron a la ciudad de Samaria para continuar el ministerio. El hecho que decidió ministrar en Samaria revela otro aspecto de Felipe. No tenía prejuicios raciales. Los samaritanos fueron generalmente odiados por los judíos. Hechos capítulo 6, del versículo 6 al 8, continúa diciendo: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decían Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenía espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Felipe predicó con gran poder y ganó audiencia entre la gente samaritana. Además, Dios a través de él hizo muchos grandes milagros, exorcismos, sanidades, prodigios. Es que hay que recordar que esos días eran el principio de la época de la iglesia y fue urgente autenticar el predicador, si era de Dios o no, y su mensaje. Y esto se realizó por señales y prodigios. Muchos se convirtieron y fueron bautizados y hubo gran gozo en Samaria. En otras palabras, a través de Felipe, Samaria estaba experimentando el impacto del Espíritu Santo, un impacto que jamás había conocido. Pero en medio de todo este éxito, Dios le dijo algo insólito a este siervo. Hechos 8, 26 al 28. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo:
levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. De un momento para otro, el Señor le mandó a este siervo un telegrama, un flash. Deja lo que estás haciendo y camina 100 kilómetros hacia el sur, a Gaza, que se encuentra en el desierto Negev. Sin dudar y sin cuestionar, Felipe obedeció de inmediato. Abandonó una campaña evangelística sin precedente y se fue al desierto. Y en este camino tan solitario, Felipe dio con una caravana. El Espíritu Santo le guió a uno de los carros en esa caravana, donde estaba sentado un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Era el ministro de finanzas del gobierno de Etiopía. Administraba los tesoros de ese país. Este señor había venido a Jerusalén para adorar. Hay varios asuntos asombrosos de este encuentro. En primer lugar, fue en medio de un desierto. Luego, este señor, que era un alto funcionario de ese gobierno de Etiopía, había viajado 2.500 kilómetros a Jerusalén para adorar a Jehová, el Dios de los judíos. Es muy evidente que era lo que llamamos hoy día un simpatizante del Evangelio. Pero su conocimiento del Evangelio estaba incompleto. Y lo más asombroso fue que Felipe, al acercarse a su carro, oyó que el funcionario estaba leyendo en voz alta el profeta Isaías capítulo 53. El dignatario le invitó a sentarse a su lado y Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y el Señor le contestó: ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? ¿Cómo? ¿Se dan cuenta de lo milagroso de este encuentro? ¿Cómo coordinó Felipe para llegar donde este señor en el preciso momento que estaba leyendo Isaías 53? Me pregunté qué tipo de Biblia estaba usando el etíope. Por cierto, no era una Biblia compacta como la tenemos hoy día, mucho menos una tableta como algunos tienen en sus manos en este momento. Estando en Jerusalén, él había conseguido un pergamino que contenía el rollo de Isaías. Este rollo fue uno de los manuscritos importantes descubiertos en los después conocidos rollos del Mar Muerto. Fue escrito en pergamino, contenía un texto casi completo del libro de Isaías. Era grande, teniendo cerca de 8 metros de largo y 11 pulgadas de ancho. Imagínense cargar algo así al templo para leer. En ese preciso momento el etíope estaba leyendo Isaías 53, 7 al 8. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Luego el etíope le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice este profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
Es muy evidente que Felipe sabía cómo manejar las escrituras, suficiente para ganar a Cristo utilizando únicamente el Antiguo Testamento. Hoy día los amigos judíos rechazan el Nuevo Testamento. Me pregunto si yo podría hacer como hizo Felipe para guiar a Cristo a un inconverso usando solo el texto del Antiguo Testamento. Más adelante en el camino pasaron por un oasis en el desierto y el etíope le preguntó a Felipe, Hechos 8:36, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es evidente que Felipe en ese corto tiempo le había instruido no solo lo del camino a la salvación, sino que se debería hacer inmediatamente para declarar al mundo que se había convertido a Cristo. Hechos 8:37. Dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe le había instruido que el bautizarse con agua indicaba a este señor que él estaba muerto de sus pecados y había entrado en una nueva relación con Cristo y su iglesia. Luego, el colmo de esta historia tan interesante sucede. Capítulo 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. En un abrir y cerrar de ojos, Felipe desapareció. Fue raptado a otra ciudad. Esta palabra raptado es la misma palabra que Pablo utiliza en 1 de Tesalonicenses 4, del futuro rapto de la iglesia. Sencillamente desapareció. Sin duda todos los de la caravana quedaron sorprendidos con boca abierta cuando este hombre desapareció así nomás. Ahora, la próxima vez que encontramos a Felipe es en Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. 20 años después del tiempo de Hechos 6, cuando Felipe fue escogido para ser uno de los 7 diáconos, todavía era reconocido como uno de ellos, pero ahora como el gran evangelista. Y ahora estaba proveyendo hospedaje a los grandes siervos Pablo y Lucas. Y un detalle más de su vida. Dice Hechos 21:9 que él tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Todos los de su casa se habían entregado al ministerio. Y estas 4 hijas decidieron no casarse para entrar de lleno al ministerio. Ahora, en el boletín encontrarán un resumen de la vida de Felipe, todo lo que acabo de decir. Lléveselo a casa, estúdielo. Pero quiero hacer hincapié a 3 aspectos de su vida para finalizar este devocional. 3 aspectos admirables. El primero es que Felipe empezó sirviendo al Señor como un diácono fiel. Y en realidad sirvió como mesero, como conserje. En la congregación había surgido un problema entre los judíos helenísticos y los hebreos nativos.
A causa del crecimiento de la iglesia, las viudas griegas pobres no estaban bien atendidas. Y esto causó un problema, murmuración. Y los apóstoles decidieron seleccionar 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, y Felipe se encontró entre ellos. Felipe empezó su ministerio no como un famoso evangelista, sino empezó en el anonimato. La vida de este hombre me hace recordar de otro siervo diácono que conocí hace años en una congregación Christ Community Church de Tampa, Florida. Se llamaba este siervo Eduardo Rink. Eduardo era un hombre sencillo de poca escolaridad, pero conocía la carpintería, plomería y era un excelente electricista. Fue un conserje fiel y por su testimonio al Señor y sus conocimientos de la palabra, los ancianos de esta congregación le eligieron para formar parte del cuerpo de ancianos. Después de pasar a la presencia del Señor en honor a este gran siervo, llamaron el ala del edificio donde trabajaba el Centro Educativo Cristiano Eduardo Rink. Y Felipe, tal como Eduardo, fue hombre fiel, sirviendo a los otros, a los demás. El segundo aspecto del ministerio de Felipe que admiro fue porque cuando obedeció a Dios a dejar un ministerio próspero e irse al desierto, logró ser el portavoz del Evangelio a un hombre que jamás había conocido. Según la tradición de la iglesia, este hombre, el etíope, se había convertido en un evangelista entre su propio pueblo. Posiblemente haya sido el primer líder evangélico en el continente africano. La historia de Felipe y el etíope me hace recordar de otra conversión significativa en la historia. Hace algunos años, muchos años, un joven griego llamado Spiros Zodiadis oyó el evangelio a través de su hermano y se convirtió a Cristo. Años después, el doctor Spiros Zodiadis llegó a ser un erudito bíblico griego-americano, autor e innovador ministerial. Fue conocido por su trabajo en el desarrollo de AMG Internacional, una misión cristiana y agencia de ayuda social. Por más de 40 años, esta misión ha servido a los vulnerables de las familias en Guatemala. Por medio de un programa de apadrinamiento, AMG alcanza más de 8,000 niños en 30 comunidades en todo el país, proveyéndoles alimentación, educación, vestimenta, entre otros cuidados. Y todo esto fue posible porque su hermano, hace muchos años, tuvo el valor de compartir el evangelio con él. Tal como Felipe obedeció a la gran comisión y compartió su fe con su hermano. Ahora, el tercer aspecto del ministerio de Felipe que admiro fue porque cuando la persecución azotó la iglesia después del asesinato de Esteban, Felipe se fue con su familia a Samaria, no para esconderse, sino para continuar el ministerio. En cualquier momento su vida corría riesgo por la muerte de su fe. El otro día oí el testimonio de un predicador bautista.
Él contó de su experiencia después de hablar ante un grupo de cristianos en una iglesia perseguida del mundo, posiblemente en África. Descubrió cómo las autoridades cortaban los dedos de los creyentes que si no se retractaban de su fe. Era un castigo sumamente cruel porque esta lesión amenazaba la capacidad de la persona trabajar en el mundo agrario. Por no mencionar el dolor y el sufrimiento horrible que este castigo creaba. Cuando el predicador terminó su mensaje, el líder de alabanza pidió a la multitud reunida que alzara sus manos en alabanza al Señor. El predicador dijo en su testimonio que en todas partes miraba a manos alzadas sin dedos. Me pregunto, hermanos, ¿hasta dónde estoy yo? ¿Hasta dónde está usted dispuesto a sacrificar por el bien del Evangelio? Oremos. Padre eterno, gracias por la vida de Felipe, el evangelista, un siervo verdadero de corazón. Gracias por haber incluido detalles de su vida para dar realce a un verdadero héroe de la fe. Ayúdanos a tener el denuedo para compartir nuestra fe, tal como Él demostró en su ministerio. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. El etíope se encontró con Jesús en un lugar desierto cuando se dio cuenta de que su religión no era suficiente y que Jesús era el Salvador que murió por sus pecados. ¿Ha conocido al Salvador en forma íntima? Ayer cumplí 55 años de haber conocido al Señor. Fue mi natalicio espiritual. No hubo pastel y ninguno de ustedes me felicitaron porque no sabían de la fecha. Pero para la próxima vez, el 23 de septiembre, por favor. Fue el momento más glorioso de mi vida. Tengo una esposa que ama al Señor, conoce algo de la Biblia. Tengo 4 hijos, 8 nietos. ¿Qué más quiere un hombre? 71 años y todavía con vigor para predicar y enseñar la palabra de Dios. Le invito, si no conoce al Señor, no pregunto si es religioso, si ha asistido a la iglesia evangélica por toda su vida, eso, punto y aparte. Pero si conoce realmente a Él, si no lo conoce, por favor, hoy, véngase. Hay varios de nosotros que podemos guiarles a los pies del Salvador.